Casi no se habla sobre esto hasta que aplicas o a lo mejor ya estás en el país, en este caso que yo fui au pair en Estados Unidos. El punto número uno de las cosas que no te dicen de ser au pair en Estados Unidos es que hay 3 tipos de au pair. Hola chicos, chicas, bienvenidos nuevamente a uno de mis vídeos y a mi canal Au Pair Journey, en donde aquí pues en mi canal les doy consejos y también les enseño el inglés para aplicar al programa de Au Pair. Muy bien, y bueno, para los que no me conozcan, bueno, pues yo estuve en Estados Unidos, fui Au Pair durante 2 años. Y bueno chicos, chicas, ya sin más, pues voy directo al grano, les voy a contar pues las cosas que pues no sabías o prácticamente en mi caso, en mi experiencia, cosas que yo no sabía cuando estaba aplicando al programa de Au Pair. Seguramente pues si tú eres nuevo o nuevo aplicante, pues estás buscando información sobre experiencias, ¿ok? Y bueno, este video no se trata para desanimarte, al contrario, es para decirte la verdad y también mi experiencia, ¿ok? Así que bueno, yo he hecho una lista, por si no los veo directamente a la cámara, he hecho una lista sobre esos 10 puntos que me parecieron muy interesantes e importantes, que a mí me hubiera gustado saber o que alguien me lo dijera, ¿no? En su momento. Ok, el primer punto que me parece súper importante y casi no se habla sobre esto hasta que aplicas o a lo mejor ya estás en el país, en este caso que yo fui au pair en Estados Unidos. El punto número uno de las cosas que no te dicen de ser au pair en Estados Unidos es que hay 3 tipos de au pair. Así es, si tú no lo sabías, existen 3 tipos de au pair. ¿Y cómo yo me enteré de esto? Bueno, yo me enteré por la agencia con la que yo estaba aplicando. No todas las agencias manejan este tipo o estas 3 tipos de au pair en el programa. Como algunos ya habrán escuchado de mis videos anteriores, que yo apliqué con el programa de au pair, o más bien con la agencia de Au Pair in America. En la agencia de Au Pair in America, bueno, en mi experiencia, la persona que me ayudó, la persona que me guió, me aconsejó y me dio toda la información del programa, fue una chica súper amable que incluso hasta cuando yo llegué a Estados Unidos estuvo muy al pendiente de mí. Entonces yo tengo una buena experiencia de esa parte con la agencia. Y esa agencia con la que yo me fui, que fue Au Pair in America, ellos me explicaron que existen 3 tipos de au pair. Yo no sé aquí si todas las agencias manejan esos 3 tipos de au pair, pero de preferencia pregúntenlo a sus agencias. Y ahorita les voy a explicar de qué se trata o por qué hay 3 tipos de au pair. ¿Okay? La primera se podría decir que se llama au pair general o la au pair normal. Y bueno, esta au pair es una chica que normalmente ronda en la edad de 18 años, 19, ¿ok? A lo mejor a los 20, ¿ok? Es una chica que a lo mejor acaba de terminar la preparatoria y se quiere ir de au pair. El salario que prácticamente difiere en las 3 categorías sería como de $200 semanales. Como lo mencioné, puede entrar esta chica en la categoría de au pair general, que es una chica pues joven, que acaba de terminar la preparatoria y que tiene experiencia al cuidado de niños. Ahora, ¿cuál sería la siguiente o el siguiente tipo de au pair? Sería el au pair extraordinaire. El au pair extraordinaire es una chica que está aplicando el programa de au pair y que tiene una licenciatura relacionada a la educación. Normalmente a esta chica se le paga un poquito más, realmente no es mucho, pero serían $250 semanales. Y bueno, en mi caso yo estuve en esta categoría. Yo fui o apliqué como au pair extraordinaire porque yo tengo una licenciatura en educación de idiomas, lo que me permitió poder aplicar a esta categoría. Según la información de la agencia, yo entraba como au pair extraordinaire y el salario que me iba a tocar iba a ser de 250 con las familias. ¿Y qué rol hace o por qué es tan diferente esta au pair extraordinaire a la au pair general? Bueno, la diferencia es que las au pair extraordinaire son personas o chicas o chicos ahora que si tienes una licenciatura con relación a la educación, no solo puedes cuidar a los niños, sino que también tienes la habilidad de educarlos. Durante mi primer año con mi host family, con mi primera host family, yo además de ser niñera fui homeschool teacher. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente también los ayudaba a educarlos, les enseñaba a leer, les enseñaba los números, ¿ok? Ok, sí, una au pair general lo puede hacer, puede enseñar todo eso, pero en mi caso yo tenía que hacer una planificación como una maestra en casa. Yo tenía que hacer actividades de prácticamente escolares para esos niños, ya que esos niños no iban a la escuela y por eso contrataban a una au pair extraordinaire. Y bueno, esa es la diferencia entre una au pair general. Esta chica va a ganar $200 semanales y la au pair extraordinaire gana $250 semanales solamente por el hecho de tener pues una licenciatura relacionada a la educación. Y bueno chicos, vamos a pasar a la tercera categoría, que es el Au Pair Educator. El Au Pair Educator básicamente, bueno,
también tiene similitudes con el Au Pair Extraordinaire. Aquí está el perfil del Au Pair Educator. El Au Pair Educator aplicante es una persona que tiene una licenciatura relacionada a la pedagogía. También se le paga $250 semanales. Pues la diferencia va más que en los créditos, ¿ok? Pero en el tema educativo pueden pagarle más la educación o puede llegar a tener más cursos de lo que la Au Pair Extraordinary y general pueden llegar a tener. Si tú eres una Au Pair general y te están pagando, por ejemplo, $500 para tus estudios, bueno, pues a la Au Pair Educator le van a pagar más estudios todavía, puede llegar a ser hasta de $600 o $700 en cuanto a los estudios, básicamente, o puede llegar a estudiar un poco más de cursos independientemente de los créditos. Actualmente, pues realmente no sé cuánto sería exactamente, cuánto le pueden llegar a pagar a un Au Pair Educator en cuanto a la educación, porque pues realmente yo no apliqué para ese perfil. Yo solo puedo hablar de mi experiencia como Au Pair Extraordinaire. Yo ganaba simplemente un poco más, 250, y yo tenía pues los mismos créditos. Por ejemplo, tenía que cumplir los 6 créditos, pero a diferencia, tengo entendido que un Au Pair Educator puede seguir estudiando o incluso a lo mejor tomar más cursos de lo que una Au Pair Extraordinaire y general pueden llegar a tomar. Así que bien, ahí está ese primer dato de pues cosas que no sabías sobre el programa de Au Pair, que existen 3 tipos, pero eso va a depender de tu agencia y también de tus estudios y tu edad. Ok, chicos, y bueno, nos movemos al punto número 2 de cosas que no te dicen sobre ser Au Pair, y es el tema de la cantidad de Au Pairs que puede haber en una familia. Y bueno, como a lo mejor tú te imaginarás, como estás aplicando por primera vez y estás buscando información, pues bueno, existe algo que pues las familias pueden hacer, y es contratar a varias Au Pairs. Así es, una host family puede llegar a contratar hasta 2, 3, 4 Au Pairs, y a lo mejor puede ser que más. Espera, ¿qué? Porque hay familias que están muy ocupadas, a lo mejor hay familias que son muy adineradas y pues tienen esa facilidad, se permiten pagar pues a esas empleadas, porque somos empleadas y empleados. Entonces pues hay familias que tienen, por ejemplo, 5 hijos, 6 hijos, o incluso hay familias que tienen 12 hijos, y pues hay familias que contratan a varias Au Pair, y en las entrevistas te lo dicen las familias. O sea, te estás entrevistando con ellos y te dicen: tenemos a 2, 3 Au Pairs actualmente, pero tenemos habitación para cada una de ellas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un dato que yo creo que no te lo dicen muchas agencias. Yo lo descubrí en cuanto empecé a tener entrevistas, o sea, era antes de irme. Empecé a tener entrevistas y me decían algunas familias que tenían 2 Au Pairs y que yo sería a lo mejor la tercera para cuidar al siguiente niño, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, esto es algo de cada quien. Cuando tú te vas con este tipo de familias, no es para una Au Pair que quiera tener una experiencia pues muy cercana con la familia, porque es muy probable que no la vayas a tener, ya que la familia trabaja mucho o están muy ocupados y por alguna razón están contratando a varias nannies o babysitters, y también te vuelves una empleada más. Vas a ver el jardinero, vas a ver al paseador de perros, etcétera, etcétera. Y bueno, pues por eso hay varias Au Pairs. Entonces, bueno, si a ti no te molesta, por ejemplo, llegar a compartir esa experiencia y solo ir a trabajar y no tener una conexión pues ya con la familia, bueno, pues esa podría ser una opción. Pero existen ese tipo de familias que me gustaría pues comentárselo para todos aquellos que estén aplicando, que tienen que saber. O sea, hay familias que van a contratar a varias Au Pairs, pero hay familias que no. Hay familias que solamente se centran en una y ya listo. Pero también es un dato muy interesante que tienes que saber y tomarlo en cuenta cuando estés empezando a buscar familias o en el proceso de match. Y bueno, ahora sí, hablando de familias, me voy ahora a hablar al siguiente punto número 3, que existe la diversidad de familias, y tienes que tener esto muy en cuenta y ser muy abierto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás buscando a una familia, ¿ok?, para hacer match, o las familias se acercan a ti para pues entrevistarte, conocerte y así, pues existen familias que pues hay de todo morocho en este mundo. Entonces hay familias que te va a tocar, por ejemplo, que es solo un papá soltero o una mamá soltera, por ejemplo, y que tienen hijos y están buscando una Au Pair. Hay familias también, por ejemplo, que son familias religiosas. Por ejemplo, hay familias que son musulmanas, hay familias de la India, familias judías también. O sea, hay diversidad. Y también hay familias homosexuales. También es algo que tienes que tomar en cuenta, porque no sé, también la ideología de cada quien, personalidad. Entonces ahí está todo eso. Por eso les decía que tienen que tener una mente muy abierta. También hay familias que pueden ser mamá y papá, por ejemplo, una familia
heterosexual, pero se mudan mucho, por ejemplo, tienden a viajar mucho y si también se andan cambiando de casa, etcétera, etcétera. Si este tipo de cosas a ti te llegaran a abrumar, como, ay, no me quiero estar cambiando de casa, o no me veo trabajando con una familia religiosa, o no sé, algo puede llegar a suceder. O sea, por eso yo quería tocar este punto número 3 de la diversidad de las familias, que cuando tú vas a buscar familia y así, no creas que va a ser siempre mamá y papá, porque te va a tocar de todo. Entonces, ahí está ese dato que yo creo que es muy importante que lo sepas. Y bueno, vamos ahora al número 4, al punto número 4 de lo que no te dicen de ser au pair. En el tema de las familias que estaba yo hablando anteriormente, el programa o básicamente las agencias, creo que esto a lo mejor ya lo habrás escuchado anteriormente en otro lado, pero bueno, aquí va también algo que es muy importante y es sobre el tema de las familias. Siempre van a estar pagando pues una cantidad pues bastante solamente por tener a una au pair y pues estar en el programa de au pair, ¿ok? Y bueno, como todo es un negocio, entonces cuando nosotros tengamos algún problema, alguna inconformidad, ¿ok? Algo que esté sucediendo con la familia con la que estemos viviendo, la verdad es esta, o sea, lo que no te dicen es que la agencia siempre va a preferir a las familias porque pues realmente ellos obviamente mueven el negocio, ok, ellos pagan, pero pues la au pair a veces casi no recibe apoyo. Esto no estoy diciendo que esto pase siempre, pero es mejor siempre pues tener pruebas de todo lo que puedas para después a lo mejor ya pues poder moverte a un rematch y pues encontrar a una mejor familia, pero esto es algo que también deberías de saber. Muy bien, y ahora nos toca hablar del punto número 5 y es acerca de las casas y la privacidad. Y bueno, ahorita les digo otra cosa más. Entonces, bueno, algo que tienes que saber o de lo que no te dicen cuando eres au pair y ya lo sabes hasta que lo vives, es acerca de las casas de madera. En Estados Unidos las casas pues mayormente son construidas de ese estilo, como de madera. Entonces prácticamente todo suena, o sea, las pisadas, que los niños pasan, por ejemplo, las conversaciones, ok, por eso yo comentaba de las casas y la privacidad, porque todo, bueno, al menos yo todo lo escuchaba. Entonces, mi primer año, por ejemplo, yo estaba, pues, yo dormía en una habitación al lado de la habitación de los niños. Yo escuchaba, por ejemplo, cuando la mamá y el papá entraban a la habitación de los niños y ellos están platicando y yo estoy escuchando prácticamente toda su conversación. Entonces, si yo hablaba por teléfono con mis amigos, con mi familia, seguramente ellos iban a escuchar también mi conversación. Prácticamente se escucha todo lo que dices. Entonces, mucho cuidado ahí con lo que digas. En mi caso personal, yo solía, a mí me gustaba más, me sentía mejor, o sea, salir, tomar la decisión de salir, no sé, cuando terminaba mi turno de trabajo, yo salía, iba al parque, iba al gimnasio, entonces yo podía hablar con mi familia o amigos, entonces me sentía un poco mejor. Otra cosa igual va acompañado de este punto sobre la privacidad y las casas de madera. Bueno, pues ya lo he mencionado antes en mis videos muchas veces, es acerca de las cámaras. En las casas pues hay cámaras así, o sea, el 90% de las casas en Estados Unidos pues tiene cámaras y sobre todo con la tecnología de ahora, o sea, hay cámaras que puedes ver y hay cámaras que no puedes ver, que se pueden llamar como las cámaras escondidas. Existen, así que pues debes tener mucho cuidado con lo que dices, con lo que haces, porque pues igual, o sea, cuando no están, por ejemplo, los host parents en la casa, pues seguramente, estoy 100% segura de que te están escuchando por algún dispositivo o te están viendo. Entonces, mucha atención con eso, es algo que tú tienes que saber, como algo de lo que no te dicen, de ser au pair o proper. Cuando llegues a la casa y todo, pues simplemente pues pórtate bien, haz tu trabajo, porque para eso vamos. Y sobre todo, en mi caso, lo que yo haría si fuese au pair de nuevo, que no creo llegar a tanto de nuevo. Entonces, lo que yo haría es que si yo entro a la habitación que me están dando, yo revisaría todo. De hecho, en mi segundo año en Nueva York, yo cuando entré a mi habitación es lo que hice. O sea, cuando yo ya tenía mi habitación, empecé a revisar mi cuarto, empecé a ver mis cosas y yo tenía como un tipo Alexa, pero era de Google. Entonces yo lo que hice fue inmediatamente desconectarlo, porque también por esos dispositivos te pueden escuchar, aunque pues dices, ay, no lo creo, pero sí se puede. Entonces los dispositivos electrónicos como Alexa o Google o esos de voz también guardan las conversaciones. Entonces yo lo que hice fue simplemente lo desconecté todo y lo guardé en alguna parte de la esquina de mi habitación y ya, o sea, nunca lo utilicé realmente. Entonces bueno, ahí está sobre el tema de las casas, la privacidad y las cámaras. Ok, chicos, chicas, el punto número 6. El punto número 6 es acerca de que hay que hacer
más documentación. Esto es lo que no te dicen cuando estás aplicando el programa de au pair. O sea, si de por sí estás aplicando desde tu país, hay que ver que pasaporte, que la entrevista de la visa, que la foto, que las huellas digitales, ¿no? Que las recomendaciones de los niños, o sea, todo ese papeleo. Bueno, cuando llegas a Estados Unidos, pues no acaba, o sea, no ha terminado. Cuando tú llegas, tienes que ver pues temas que, por ejemplo, en mi caso yo no lo sabía, o sea, yo lo aprendí cuando empecé a conocer a otras au pairs de la zona. Entonces estas chicas me dijeron, bueno, pues ya sacaste, por ejemplo, tu Social Security, y yo, ¿qué es eso, no? Ya sacaste lo de tu licencia, ya hiciste esto, ya hiciste aquello, y yo así de, ¿qué? What? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer primero? Entonces, bueno, eso es lo que también les quería contar, que cuando tú llegas a Estados Unidos, pues hay que seguir haciendo papeleo. Por ejemplo, tienes que sacar un SSN, que es el Social Security Number, que es como un número de identidad de trabajadores. Eso, obviamente, trabajadores legales, pues lo deben de tener. Entonces, eso es un número que debemos de sacar para que después ese número nos pueda servir para abrir una cuenta bancaria. Y bueno, hablando de eso, de cuenta bancaria, pues te puede servir también para, pues tienes que abrir tu cuenta de banco, ¿no? Que ese es otro trámite, ver cuál banco es el que pues te da pues mayor rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces también es abrir tu cuenta de banco, luego ver el tema de tu licencia, dependiendo del estado. Hay estados que te permiten conducir con tu licencia internacional que te da el programa, pero hay estados que no. Por ejemplo, está el estado de California, el de Colorado y bueno, ya no sé qué otros, pero cada estado prefiere que tú tengas, o los ciudadanos que manejen tengan su licencia del estado. También es algo muy importante y bueno, ya está otro trámite que tienes que hacer. Y también el trámite que todas odiamos, que es el pago de impuestos o el pago de taxes. Entonces también es otro trámite que tenemos que ver, que averiguar cómo hacerle esto, lo otro. Y bueno, finalmente el tema de los créditos de la escuela, inscribirnos a la cual vamos a ir, si es en línea, presencial. Entonces ahí está, o sea, no termina la documentación y bueno, es algo que también tienes que saber si quieres aplicar a este programa. Muy bien, chicos, nos movemos al punto número 7 y es la crianza de los niños. Bueno, ¿qué puedo decir aquí? En el caso de la crianza de los niños, bueno, en Estados Unidos la educación es muy diferente a la de Latinoamérica. Bueno, en mi caso también lo he mencionado en otros videos, yo tuve un shock cultural porque yo vi que había pues como que consentían mucho a los niños y habían situaciones en las que yo me quedaba así como de What the heck? En Estados Unidos tienen los niños como que más autoridad que los padres hacia ellos, entonces también tienen que tomar esto en cuenta porque hay muchos niños que a lo mejor ya tienen varias au pairs o han tenido varias au pairs, entonces a lo mejor llegas tú y eres el tercero, el cuarto, el quinto au pair y te toca adaptarte al niño, no el niño se va a adaptar a ti. Entonces pues prácticamente hay muchos niños que están mal educados, que son groseros. Are you okay? Are you hurt? Don't worry about it, Tibby. You can break whatever you want. Que sí, o sea, a mí en una ocasión, la verdad, o sea, me saqué de onda porque una ocasión cuando yo empezaba con el programa de au pair, pues le serví pues cereal a un niño, a mi house kid en ese entonces y pues obviamente el niño se despertó de mal humor, estaba pues grumpy y pues o sea, prácticamente dijo que, no a mí directamente, pero dijo que no quería ciertas cositas que tenía el cereal, o sea, y su mamá en vez de regañarlo o llamarle la atención, pues le dijo que sí está bien, o sea, que lo va a quitar y realmente la mamá con la leche y todo empezó a quitar pues las cositas o ciertas figuritas que el niño no quería en el cereal y así estuvo un buen rato quitando cada uno de esas cosas para que el niño se las comiera. What's the matter, Jason? Oh, you don't like the food? I'm sorry, baby. Listen, if you don't like the food, don't eat it. What do you want to eat? O sea, de verdad, o sea, yo dije, no puede ser, o sea, de verdad, no sé, es muy diferente y yo tenía que tener mucha paciencia, porque de verdad la educación es muy diferente y bueno, pues si te gustan los niños y eres paciente, qué bueno, pero si no has interactuado mucho con los niños y te estás yendo a este programa con poca experiencia al cuidado de niños, entonces sí va a ser un poco difícil, pero no imposible, así que bueno, pues mucho éxito a todos, de verdad.
Y bueno, chicos, nos movemos al octavo punto que les quiero decir sobre lo que no sabías de ser au pair, y es la velocidad del idioma. La realidad es que cuando estás ahí, la host family no te va a hablar despacito ni te va a enseñar el inglés, ¿ok? O sea, no es como en la escuela de que repeat after me, ¿no? Así que no, realmente no. Entonces ahí quiero mencionar ese punto sobre la velocidad del idioma, porque cuando la host family pues empieza a trabajar contigo y así, ellos hablan normal y para nosotros es muy rápido. A veces hay cosas que no entendemos. En mi caso, yo ya lo he mencionado antes, pues soy licenciada en idiomas, o sea, yo estudié en la universidad diferentes idiomas y de eso me gradué, pero realmente, o sea, el inglés que yo había aprendido en mi país, o sea, no se comparaba absolutamente nada con lo que yo empecé a vivir en Estados Unidos. Fue como que el inglés real, y a pesar de yo saber inglés teóricamente, pues a mí se me dificultaba el speaking y el listening, porque estamos de acuerdo, o sea, en Latinoamérica te enseñan como que el hacer, escribir y hacer ejercicios, ¿no? Pero les falta mucho esa educación de listening y speaking. Entonces a mí se me dificultó bastante el poder entenderlos y agarrarles la onda, la velocidad. A veces te dicen instrucciones y yo me quedaba así de what, o sea, ¿qué onda, no? Sorry, what? Entonces a mí me pasaba eso. Entonces, y estoy segura que a lo mejor a muchos también que se fueron, que con familias gringas, como que al principio es como que un montón de inglés y como que no le agarras rápido lo que quieres decir y a veces solo cachas palabras, ¿no? Esa parte del idioma, pues la host family no te va a enseñar, o sea, es la verdad, no te va a enseñar. Y les voy a dar un tip, algo muy importante, es que pues empiecen a aprender desde ya, a practicar. Tengo en mi canal de YouTube una playlist de inglés para au pairs. Muchas de las cosas te van a servir de las que yo enseño ahí, porque pues no es algo que yo aprendí en la escuela, sino de mi experiencia trabajando con niños, trabajando con la host family. Ok, chicos, pues nos movemos al noveno punto, que es acerca de la comida. Bueno, aquí me voy un poco más rápido porque realmente ya lo he hablado en otro de mis vídeos. El tema de la comida en Estados Unidos pues es algo que tienes que saber porque es completamente diferente el horario de comida y lo que comen también. Entonces, esto es algo que vas a extrañar si te vas al programa de au pair, si es que vienes de Latinoamérica, porque realmente la comida en Latinoamérica pues es muy rica, es deliciosa, por supuesto, es todo un manjar, pero en Estados Unidos hay mucha comida que está, digamos, congelada, vienen en cajas, solo hay que meterla al microondas y calentarla o preparado. Entonces todo eso es pues el tipo de comida que se hace ahí. Pues se comía, por ejemplo, se desayunaba primero a las 7 de la mañana. Almorzaba yo, por ejemplo, a la 1 de la tarde. Y bueno, el almuerzo ahí no es pues como aquí en Latinoamérica. Estamos acostumbrados, al menos yo, no sé, aquí en México comemos un poquito fuerte el almuerzo. Y bueno, allí en Estados Unidos no. Allí puede ser el almuerzo algo muy ligero, muy light. Puede ser un sándwich, puede ser un hot dog, puede ser restos de comida. Pero así, o sea, simplemente es algo muy ligero y ya. Y donde ellos cenan, por ejemplo, que es a las 6. La cena es a las 6, 6:30. Bueno, en Estados Unidos también como cenan temprano, pues cenan pesado. Para mí es algo pesado. La cena es el plato fuerte. Se desayuna temprano, se almuerza temprano y se cena temprano. Y bueno, chicos, ya finalmente el punto número 10, que es acerca del sueldo. Muchas veces ya pues habrán escuchado que pues no es un sueldo pues súper wow, ¿verdad? O sea, son $200 a la semana. Y bueno, si eso lo convertimos a la moneda de nuestros países, pues sí es un buen sueldo o es un sueldo, digamos, pues más allá de lo que podríamos llegar a ganar en nuestros países de Latinoamérica, ¿verdad? Pero pues cuando tú llegas, lo que no te dicen de ser au pair es que pues realmente es muy poquito. La verdad es que es muy poquito. O sea, solo te voy a dar este dato para que tengas una idea de lo poquito que es, ¿sí? O sea, nos están pagando $200 semanales por cuidar niños, por lavarles la ropa a los niños, por cocinarle a los niños, limpiar la habitación de los niños, ¿ok? Y bueno, todo eso y más. Pero cuando yo estaba ahí trabajando, una vez llevé a mis huskies de Nueva York al parque. Entonces ahí en el parque pues hay un montón de nannies, un montón, señoras ya grandes con un montón de niños que ellas están cuidando. Y bueno, me acuerdo que yo hacía plática, conversación, siendo amable con ellas, porque pues estábamos todas viendo a los niños jugar en el parque. Y pues ahí me enteré que las nannies pueden llegar a ganar mucho más, pues obviamente al cuidado de niños. Hay nannies que pueden llegar a ganar $900 semanales o $1,000 semanales. Entonces obviamente cuando tú llegas
llegas a Estados Unidos y te das cuenta de eso, pues te das cuenta de que somos la mano de obra barata de las host families. Y bueno, mira, no por esto te quiero desanimar ni decir, oye, no tomes el programa, que no sé qué, no, porque en mi caso sí me ayudó. O sea, yo ahorré e invertí mi dinero y eso me ayudó a tener un mejor estilo de vida en mi país, ¿ok? Pero fue ahorrando y haciendo sacrificios. Entonces, bueno, ahí está el tema del dinero, o sea, es muy poco el salario para todo lo que hacemos. Bueno, sin embargo, yo como les digo muchas veces, el programa de Au Pair no es la meta, sino es el camino. Definitivamente es una oportunidad. A mí me cambió, pues afortunadamente ahora vivo mejor, tengo un mejor estilo de vida, pero eso es algo que me tocó pues hacer, o sea, años de sacrificio, aguantar, pues horas de trabajo, entonces, etcétera. Hay muchas cosas que le puedes sacar beneficio y hay otras que pues regresan a sus países después del programa y sin dinero. O sea, ¿por qué? Porque se dedicaron a gastarlo, pero realmente es algo que tienes que saber. Lo que no te dicen es que pues es muy poco el salario, pero si tienes la oportunidad de ahorrar e invertirlo y que después de tu primer año o tu segundo año puedas ver lo mucho que ha crecido tu inversión, ¿ok? Tus dólares, porque hay formas en las que tú puedes ahorrar tu dinero y tienes un porcentaje para que se incremente. Entonces, bueno, si quieren igual que les comente algunos tips sobre eso, igual me lo pueden dejar saber en los comentarios y ya les comento más o menos de cómo funciona. Pero bueno, básicamente es eso, ahorrar e invertir. Ok, y bueno, pues espero haberles ayudado con esta información, así tienen una idea más pues clara de lo que se pueden llegar a enfrentar a este programa. Y bueno, me dio gusto ayudarles como siempre. Gracias por ver mi video hasta aquí, nos vemos en la próxima. Bye for now.